Hola, buenas tardes, bienvenidos. Martes 20 de julio del 2021. Ya estamos a mediados de año, luego lo hemos estado hablando, retomando poco a poco nuestras actividades, y las que no hemos podido retomar las estamos tratando de compensar con todo este ciclo de enseñanzas que llevamos cada semana, iniciando los martes, 2 de la tarde, 8 de la noche. Recuerden, también el jueves tenemos nuestra reunión general, nuestra reunión para la familia. Lo que era antes nuestra reunión general, hoy es la reunión para la familia. Y bueno, los sábados tenemos Instituto Bíblico, Mujeres de Fe. Los domingos transmitimos en vivo nuestra reunión general, nuestro servicio. Y bueno, todo esto es con el objetivo de, viendo los tiempos que estamos viviendo, aquellas personas que están vulnerables por diferentes situaciones, pues puedan continuar siendo enriquecidas, siendo afirmadas en la palabra de Dios. Y bueno, también para personas que nos visitan de otros lugares, que siguen Iglesia, Verdad y Restauración Internacional, puedan tener este contenido a su disposición. Y bueno, estamos en nuestra enseñanza, en nuestro estudio para el Ministerio de Jóvenes. Estamos en Jóvenes Ibri. Hemos llevado ya por varias semanas la serie Cuidado Joven, Cuidado. Hoy toca el tema de la ingratitud. Hoy vamos a tratar el tema de la ingratitud. Les he venido diciendo, todos estos temas tienen que ver con las alertas que se consideran en el tiempo de la juventud. Pues hemos hablado también que en este tiempo es donde se fundamenta la persona, donde te fundamentas tú como joven, donde se va creando tu código moral, donde vas tomando las decisiones más importantes que van a trascender tu tiempo, tu vida. Si tú no tienes el código de Dios, si tú no tienes los principios de Dios en tu vida y tienes los del mundo, los de los hombres, van a venir las situaciones, van a venir las cosas de la vida y vas a tomar decisiones con respecto a ello. Y lo más seguro es que no vayas a un buen lugar, no vayas a buen puerto. ¿Por qué? Porque no vas a andar en el camino de la verdad, de la justicia, del amor de Dios, de lo que Dios quiere para tu vida, para la vida de cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes, y también para los que no creen. Es el llamado a tener cuidado de estas cosas, porque esta es la condición de la persona caída. Todo lo que hemos ido hablando, aquel que no está detenido para ver estas situaciones, es muy probable que esté viviendo en ellas. Entonces es un mensaje tanto para creyentes como para no creyentes, y algo que vamos a ver hoy es la ingratitud. Si te podría dar una introducción, te digo, vivimos en un tiempo donde creemos que merecemos todo. Reprochamos, exigimos y no damos gracias. No damos gracias a Dios, no damos gracias a nuestros padres, no damos gracias a las personas que se preocupan por nosotros. Creemos que lo merecemos todo, y aún así nunca es suficiente. Hoy el decir sea agradecido, aún en las cosas cotidianas, cuando desde pequeños se les enseña a decir gracias, estas palabras, ¿no? Por favor, gracias. Cada vez son menos frecuentes, y los jóvenes han entrado en este pensar donde creen que lo merecen todo, que reprochan, que exigen, aún lo hacen con sus padres. No se dan cuenta del valor real de las cosas, no se dan cuenta de las bendiciones que han recibido de parte de Dios, aunque no sean creyentes, y de las bendiciones que han recibido de parte de sus padres y aún de las personas que los rodean, ¿no? De amistades, de familiares.
Cualquiera que se ocupa, se preocupa o tiene algún detalle hacia ti, hacia tu vida, hacia tus cosas, tú tienes, si tomas el sentido de es que yo lo merezco, entras en la soberbia, que hemos también hablado de ello. Lo único que vas a hacer es creer que lo mereces, entonces ¿por qué voy a agradecer algo que merezco? Y el punto es que nunca es suficiente. Muchos jóvenes actuando de esta forma aún claramente se ve en la juventud con los padres, ¿no? Jóvenes que son ingratos, no agradecidos, perdón la palabra, pero es hasta mal agradecidos. Eh, Hay una ingratitud tremenda, no exigiendo a los padres y los padres muchas veces esforzándose, trabajando, a veces no entiendes los sacrificios que llegan a hacer ellos para que tú tengas las mejores oportunidades para que tú tengas una buena crianza, una verdadera guía, y tú siempre exiges más y más, y lo que recibes crees que lo mereces y no tienes ni siquiera ese sentido de agradecimiento hacia ellos y mucho menos de actuar en consecuencia de ese agradecimiento. Es decir, si tus papás, por ejemplo, se esfuerzan por darte una educación, por lo que tú deberías de hacer es ser agradecido con ellos y no nada más de palabras, sino también de hecho. Esto es, ahora sí que valorar y verdaderamente entender lo que están haciendo por ti, valorarlo en el sentido que tú lo aprovechas. ¿Sí? De hecho, si vamos, por ejemplo, tomamos Romanos 1:21 primeramente, dice ahí, dice Romanos 1:21, cuando se habla de la culpabilidad del hombre, dice, pues habiendo conocido a Dios, habiendo oído de Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, ni le dieron gracias sino que lo que fue lo que hicieron, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, pues habiendo conocido, oído de Dios, tú has oído de Dios, dice, algunos no le glorifican, no le dan la gloria, no le dan el lugar a Dios, dice, ni son agradecidos, no tienen actitudes de agradecimiento hacia Dios, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido y se van en pos de dioses falsos, como el dinero, como la falsa seguridad en las cosas materiales, terrenales, humanas, en la apariencia, en la belleza externa, en tantas cosas que hoy para los jóvenes son sus dioses. Hoy muchos jóvenes no se están centrando en verdaderamente vivir y servir para Dios y pedirle a Él que sea la guía, sino se están centrando en una mejor vida aquí. Y no es de que no puedas tener una buena vida aquí, sino eso solamente queda dentro de los designios de Dios conforme tú vas caminando en su voluntad. No es lo mismo que tú vayas en busca de las riquezas a que tú viviendo conforme a la voluntad de Dios, y eso no va a ser para todos, eso es algo claro, pero que a algunos cuantos Dios les diga, bueno, tú vas a tener riquezas para mi gloria, para gloria mía, para hacer bendición para otros, para hacer bendición a los demás. Eso es muy diferente, o sea, tú no las buscaste. Dios en su voluntad te las puede añadir, pero hay jóvenes que no lo entienden ni se centran en eso. ¿Por qué? Todo parte de algo, tal vez el corazón no agradecido. Vivimos en un tiempo donde creemos que merecemos todo. Dice aquí, pues habiendo escuchado de Dios, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y en contraposición es que encontramos una cantidad impresionante de versículos con respecto a la ingratitud y con las acciones de gracias y con la gratitud, con el actuar con gratitud y el ser agradecido. Por ejemplo, el Salmo 103:1 dice ahí, en algunas Biblias, Reina Valera 60 hasta tiene un título, ¿no? Dice, alabanza por las bendiciones de Dios, dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Primeramente debemos de ser agradecidos con Dios por todo.
Si te vaya a lo más primario por la vida que tienes, por el despertar que tienes, porque Él es el que determina eso. Tu vida está en las manos, en sus manos, creas o no creas en Él. Él es el que te permite el despertar. Pero aún mayormente van más allá sus bendiciones. Aún, por ejemplo, el creyente que ha recibido la salvación, la vida nueva, tiene muchísimo más por qué agradecer en el entendimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice el Salmo 104, de hecho es algo que tenemos muy presente, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es decir, tú tienes que despertar primeramente cada día. Eso es no como un acto religioso, como algo externo, sino en un entendimiento, despertar y darle gracias primeramente a Dios. Y es muy probable que eso, si lo haces en verdad, te lleve a ser una persona agradecida para con Dios primeramente, pero también para con las demás personas. ¿Sí? Porque una de las características que se menciona en la escritura de los postreros tiempos, de los tiempos difíciles que vendrían y que están ahora, dice ahí en segunda carta de Timoteo 3:2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres, y después viene aquí la palabra, dice, ingratos, impíos. Entonces, me extendí en esta parte, pero si pudiéramos definir la ingratitud es una forma de indiferencia y desprecio, un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron. Te estoy dando una definición que puedes encontrar tú. Y dice, egocentrismo tan exagerados. Dice que nos hace olvidar a aquellos que nos han beneficiado, que nos han actuado en nuestro beneficio. Dice que estaban con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito de los demás o los favores que recibe. Al contrario, los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. Esto es una muestra de la ingratitud. Aquí lo leíamos en segunda carta a Timoteo. Dice lo mismo, que no aprecian los muchos actos de bondad de los demás. Y aquí miren lo que dice, ¿no? Dice, desobedientes a los padres, inmediatamente viene ingratos, personas que no se dan cuenta, que no aprecian los muchos actos de sus padres, de todo lo que Dios ha hecho por medio de ellos, por medio de ese sacrificio, porque los padres se sacrifican por los hijos. Y no aprecian a las demás personas ni a Dios. Es la característica que habla aquí de estos postreros tiempos, de estos tiempos peligrosos que también hemos estado viendo anteriormente. Dice, personas ingratas, aún recibiendo las bendiciones comunes de parte de Dios, ¿sí? La bondad de Dios hacia todas sus criaturas, hacia toda su creación, a los hombres, no hay una gratitud. Dices, bueno, yo estoy aquí porque merezco estar, ¿no? Lo que realmente no mereceríamos ni tú ni yo estar. Es que son mis padres y ellos me tienen que. Si bien delante de Dios ellos tienen una responsabilidad, eso no te hace actuar en una forma ingrata. Tú lo que deberías de centrarte es lo mucho que han hecho, lo mucho que han hecho. Y esto no va en sentido de lo que tengas o no, porque eso tiene otras cosas, otras cuestiones, otras situaciones que están muchas veces fuera de nuestras manos, de las manos aún de tus padres, muchas situaciones de la vida, pero ellos se han esforzado para ti. Y va a ser muy triste que te des cuenta cuando te toque a ti, cuando te toque a ti ser padre. Es que desde que naces te da, o sea, cuando uno tiene un hijo pequeñito y ve todo lo que hace por él y todo lo dependiente que es de él, y que si no, pues si no lo cuidas, pues en el sentido más visceral, pues el bebé se muere.
y que lo cuidaron y se sacrificaron y estuvieron velando y estuvieron atendiéndolo y gastaron una cantidad impresionante de recursos y de tiempo y pidiéndole a Dios sabiduría, aunque lo hayan, o sea, lo hayan hecho como tú creas que lo hayan hecho. Eso no importa. No seas una persona ingrata que no reconoce, no aprecia lo mucho que los demás han hecho por ti. Primeramente tus padres, aún Dios, claramente, no primeramente Dios, tus padres, tus amistades, tus familiares, las personas dentro de tu congregación, de tu iglesia. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es algo que uno se da cuenta, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado en su corazón porque hay personas por las que muchas veces personas hacen muchas cosas y de un momento a otro dicen, no me importa, me voy, me retiro, ya no me interesa, ya no, o sea, me olvido de ti. Eh, yo siempre tengo mucho cuidado de esto, de no tomarme las cosas personales, pero yo sí lo he visto como personas que poco tiempo antes te dicen, no, es que tú eres como mi familia, es muy dado esas cosas, ¿no? Ustedes los amamos como si fueran nuestra familia, eh, y se van como si fuéramos desconocidos, se apartan completa y totalmente, te dejan las cosas así perdidas. Y no estoy hablando de una forma, en un discurso de reproche, sino en el sentido de yo lo veo y digo yo no puedo ser de esa forma, y en un sentido de ver las cosas como a veces actuamos, aún como cristianos. Si nos olvidamos de las personas, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque creemos, no, pues es que, por ejemplo, tal vez con los pastores, tú puedes decir, pues es que él es pastor, él me tiene que cuidar. Y ciertamente delante de Dios tiene una responsabilidad. Pero a los que están del otro lado les corresponde juzgar y actuar de esa forma. Porque es lo que te digo, venimos haciendo desde nuestras casas. Es que son mis padres, ellos tenían que hacerlo, ¿no? Es que son mis hijos, ellos me tienen que hacer esto. Es que es mi esposa, ella me tiene que hacer esto. Es que es mi esposo, él me tiene que hacer. O sea, siempre buscando lo propio y no dándonos cuenta que debemos de tener un corazón agradecido. El hombre debe de ser agradecido. De hecho, Jesucristo, vamos a leerlo, mira, antes de explicarte, dice ahí Lucas 17:11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Estoy leyéndote Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, dice, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de su enfermedad de la piel, que es muy evidente que la tenían. Dice, en lo que iban, se fueron curados. Dice, entonces uno de ellos, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dice, dando a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice, dándole gracias, y dice, y este era extranjero, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, hubo una actitud de nuestro Señor Jesucristo de decir, ¿dónde están los demás? Deberían de estar aquí los 9. Solamente uno actuó en un agradecimiento a la bendición, al beneficio que había recibido. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha... No solamente él fue sanado, sino él fue salvo, porque mostró gratitud, reverencia, reconoció lo que ha recibido, no dijo es que lo merecía, es que aunque lo necesitara mucho, no actuó en ese egoísmo en el corazón, porque así actuamos, es que lo merezco, es que me tienen que. ¿Será realmente? Porque esto no se trata de tener amor propio, no, a veces creo que pecamos de ese amor propio que tenemos,
Hoy lo disfrazamos victimizándonos. Entonces vemos aquí al Señor Jesús quejándose de que de los 10 leprosos curados, solo uno, y además dice era samaritano, le demostró el agradecimiento. Sí, y los demás fueron ingratos y desagradecidos. Aún y ve esto, y aún a pesar de todo, siempre Dios es bueno, incluso aún con ellos. Es decir, no le regresó la enfermedad a los 9. Dice Proverbio 17:13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Porque ser ingrato es eso, regresar mal por bien. Es que le digo, hermano, joven, es un problema que abunda en la iglesia. Y si tú no te das cuenta, vas a crecer así, vas a actuar así. Recuerdo, no soy muy dado a hablar ya de estas cosas, pero recuerdo cuando hubo una situación en la iglesia donde yo estaba, nos tuvimos que regresar por unas cuestiones y se quedaba otra persona en la iglesia y después se apartaron de nosotros. Fuimos a ver a unos, pero muchos otros nunca los volvimos a ver. Me recuerdo que una de las personas que se había quedado con nosotros, fui a su casa y me dijo, es que de todas las familias que se fueron nos vimos con una hace unos días y estaba hablando de esta situación. Y entonces iba caminando con un joven de una de estas familias y empezamos a hablar del tema y me dijo, es que yo no estoy de acuerdo, un joven, si yo no estoy de acuerdo que nos vayamos así sin siquiera hablar con los pastores que estaban, así nada más, determinantemente sin saber, sin hablar, sin nada, nos vamos. Le digo, porque pues después de todo lo que ha pasado, después de todo de que ellos han estado, después de todo lo que ellos han hecho, no es como que tirándose uno flores a sí mismo, sino en este mismo entendimiento, ¿no? No creo que sería lo correcto irnos de esta forma. Pero bueno, ya lo decían, ¿no? Mis padres son los que decidirán. Y yo veía eso y veía el contraste, ¿no? Entre las personas adultas diciendo, no, pues, ¿qué pasa? Pues nada, nos vamos y ya nos cambiamos y todo y punto. Y decía, este joven, ¿a qué ha sido o en qué está siendo enseñado con este actuar y en este pensar? Precisamente en eso. Porque decimos, no, es que, y nos llenamos la mente y el corazón de argumentos y de excusas. Es que por encima está, no sé, lo que tú quieras poner. Pero ciertamente no son las formas, y mucho menos entre cristianos, entre hermanos. Es genuinamente doloroso estas cosas. Y te digo, lo que cuando veas esa ingratitud, lejos de juzgarlas nada más diciendo, es que ve cómo están actuando, tienes que tener ese cuidado de nunca actuar así. No decir, pues bueno, o sea, porque pensamos que no lo merecemos y bueno, pues es que es su labor, es que es lo que tiene que hacer. Pues, sí, pues gracias. Pero no nos damos cuenta de la labor que hay detrás de eso. Como te decía, no te das cuenta de la labor que tus padres tuvieron para contigo hasta que tú eres padre y es terrible eso. No te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo va a ser que te des cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios te ha cuidado, todo lo que Dios te ha guardado, todo lo que Dios te ha dado? Dice, el que da mal por bien, dice, no se apartará el mal de su casa. Salmo 107:8 dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice el 9, porque Él ha saciado, dice, Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. ¿Verdad? Yo, terminando esta parte, la semana pasada veníamos de la Ciudad de México
y sucedieron dos cosas que estuvimos en un peligro muy fuerte en el viaje y, y libramos la situación. Iba con mi familia, iba mi esposa, iba mi hijo, iba mi hermana. eh, y si uno lo ve tan fácilmente, dice, bueno, no pasó nada, estamos aquí, pero estuvimos tan cerca, dos veces en un lapso de 5 minutos de entrar en una situación muy complicada, de peligro, hasta tal vez de vida. Y yo decía, es que no son casualidades esto, es Dios cuidándonos. Libramos esta situación de la mano de Dios cuidando nuestras vidas. Y verdad, cuando ya reflexionaba todo esto, dije, Señor, gracias porque nos cuidaste. Y dije, y lo mejor es que veníamos de servirte. Veníamos de servirte, veníamos de estar haciendo lo que teníamos que hacer. Aún nos hubiera pasado, pues estábamos sirviéndote, no estábamos haciendo otra cosa. Pero tú tuviste cuidado de nosotros. Y yo sé que también Dios lo ha tenido en muchas cosas, aún a veces que ni cuenta te das de tu vida. Y no nada más Dios, porque muchas cosas que tú tienes, en las que tú has logrado, que tú estás, que te han dado, o sea, no, a veces ni sabes el sacrificio que otros han tenido que hacer. Aquí, por ejemplo, especialmente tus padres, a veces ni enterado estás de lo que han tenido que dejar, de lo que han tenido que sacrificar para ti, para tu bienestar. No seas ingrato. Dale gracias a Dios por la vida que te da. Dale gracias a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por tus amistades, por tu familia. Dale gracias a Dios por tus hermanos en la fe, por la iglesia donde estás. Pero no nada más de palabra. Actúa con gratitud. Actúa con reverencia, así como ese leproso que recibió la sanidad y fue y se arrodilló y se postró y glorificó. No despilfarres, no menosprecies, no creas que lo mereces. No seas ingrato. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Cuidado, joven, con la ingratitud. Es todo por hoy. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Hasta pronto.